Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que usted esté abriendo esta exposición. Como siempre, el saludo es respetuoso, afectuoso para todas aquellas personas interesadas en las matemáticas. Las matemáticas, como lo hemos mencionado, el producto más acabado en el sentido de perfección de la mente humana. Todos aquellos interesados en las matemáticas que se aventuran en este mundo virtual en busca de información son bienvenidos a este tipo de exposiciones, esta clase de exposiciones. Les doy una cordial bienvenida y continúo agradeciéndoles que me sigan acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. En esta sesión vamos a trabajar un tema por demás importante e interesante, que es la transformada de Laplace, específicamente la función gamma, que nos aparece por ahí en algunos problemas en ingeniería y que para la cual en algunos formularios aparece la acompañada a cierta clase, a la transformada de Laplace de cierta clase de funciones, función gamma. Esta letrita por ahí medio rara es la gamma mayúscula griega. Esta N es minúscula, pero aquí por el tipo de letra del procesador nos aparecen mayúsculas, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos en esta funcioncita. Función gamma por demás interesante. Objetivo nuevamente a nivel de conocimiento, que tú sepas que existe por ahí esa función gamma, que tengas idea de cómo se origina y tengas idea de para qué sirve, ¿sí? Es la clase de funciones que hemos mencionado en el curso, la clase de funciones, o pertenece a la clase de funciones llamadas funciones integrales. Aquí la expectativa es que tú utilices la función gamma para resolver cierta clase de problemas y la utilices en la transformación de algunas funciones particulares, ¿sí? Entonces, pues la construimos a partir de un problema. Este problema, yo lo extraje de un escrito de un maestro ya falleció del CINVESTAD, Juan José Ribaud. En alguna revista del CINVESTAD aborda este problema y aborda otro semejante, más interesante. Otros dos, nada más que son más escabrosos. Este es bastante accesible y yo lo tomé como base para en clase de transformada de Laplace, de ecuaciones diferenciales, abordar el tema de la función gamma. Juan José Ribaud, trabajo matemático excelente. Sus productos son importantes a nivel nacional e internacional. Y seguramente si se adentran en la red, podrán encontrar referencia de sus trabajos. Entonces él plantea este problema. Una masa puntual M es atraída hacia el origen mediante una fuerza inversamente proporcional a la distancia en que se encuentra la masa en todo instante y al origen. Aquí redondeé la palabra origen en aras de encontrarle claridad. Si la partícula parte del reposo desde un punto X igual a dado, se nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar al origen. Nuevamente, origen, bueno, en ocasiones es mejor redundar y no dar por entendido un término. Entonces aquí presentamos alguna grafiquita. La partícula parte de este punto B. Hay una fuerza aplicada. Va hacia el origen, que es el punto A. En todo instante, la fuerza que experimenta la partícula es inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? Inversamente proporcional a la distancia. Yo les he recomendado en varias ocasiones que al intentar resolver un problema como este, lo leamos varias veces hasta que lo podamos platicar con nuestras propias palabras. Este ejercicio se recomienda hacerlo, claro, en equipo, para que
al interactuar con los demás compañeros se vayan dando las correcciones correspondientes. Entonces vamos a matematizarlo. Nos dice que la fuerza es inversamente proporcional a la posición, proporcional 1 sobre X. Este simbolito es el símbolo de proporcionalidad. Se elimina introduciendo una constante de proporcionalidad, que en este caso es C, C sobre X, ¿sí? Esto ya se convierte en una igualdad con esta C. Esta C está determinada por el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Como la fuerza, como el desplazamiento es contrario a la fuerza en sentido negativo, entonces esta se transforma en menos C de X. Se va moviendo hacia el origen en sentido negativo, ¿sí? Entonces será menos F igual a menos C sobre X. Esta fuerza está actuando sobre la partícula, es decir, se convierte en una aceleración. M, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la fuerza que experimenta esa partícula. M es la masa de esa partícula. La partícula se asume puntual para efectos de que no tenga giros en su desplazamiento, ¿sí? La estrategia de resolución es bien interesante. Vamos a verla, ¿sí? Partimos de la segunda derivada del desplazamiento, que es la aceleración, que la podemos expresar como la primera derivada de la velocidad, ¿sí? dB en dt. Este dB en dt lo multiplicamos por un 1 estratégico, dx en dx. dB en dt, que es la aceleración, que es lo que estamos trabajando, lo multiplicamos por este 1 estratégico, dx en dx. Si lo reacomodamos, tenemos que dB en dx y dx en dt, donde dx en dt, que es la velocidad, ¿no? dx en dt, que es la velocidad. Esto nos queda como b de dB en dx. Ojo, con este cambio de variable. Teníamos nuestra ecuación en el tiempo. Mediante este artilugio lo tenemos en el espacio. Qué interesante, ¿sí? La aceleración de segunda en dt cuadrada de la posición queda dada como la velocidad, derivada de la velocidad con respecto al espacio. ¿Tiene sentido físico esta derivada? Ahí se los dejo para la reflexión. Entonces, bueno, en lugar de dx en dt ponemos dB en dx, aquí está, ¿sí? Y separamos variables. El dx pasa multiplicando. Y pues es una integral sumamente simple. Integramos 1 medio b cuadrada logaritmo natural. 1 medio b cuadrada logaritmo natural. Más la constante de integración asociada que le llamamos k. Aquí le pusimos c. Entonces, pues para no confundir, le pusimos k a la constante de integración. Nótese qué fácil se resolvió esta ecuación haciendo el cambio correspondiente. Introducimos las condiciones. Dice que en x igual a está en reposo. En el punto x igual a tenemos la partícula sostenida, la estamos deteniendo y luego la soltamos y empieza a desplazarse. Introducimos las condiciones en nuestro resultado. En lugar de b ponemos 0. En lugar de x ponemos a. Pues hacemos ahí operaciones. Despejamos y resulta que k es igual c logaritmo natural de a. Lo introducimos en nuestra ecuación, ¿sí? Aquí está. La acomodamos. Propiedad del logaritmo, diferencia del logaritmo, logaritmo de un cociente y aquí está nuestro resultado. C logaritmo natural de a sobre x. Diferencia de logaritmos, el logaritmo del cociente. Entonces, nuestra expresión queda como mb cuadrada igual a c logaritmo natural de a sobre x. Despejamos la b. El 2 que está en el denominador, pues pasa multiplicando
y el m del numerador pasa dividiendo. Obtenemos la raíz y aquí encontramos algo interesante, jóvenes, que nos encontramos luego por ahí y no nos damos cuenta. Y es donde algunos autores de manera ligera lo manejan de otra forma. Negativo, menos negativo. ¿Por qué es menos negativo? Estamos despejando la b. Tenemos b cuadrada igual a esto de aquí. Hasta aquí no hay ningún problema. Sin embargo, para dejar b, hay que sacar raíz cuadrada a la expresión, al miembro derecho de esta igualdad. Estamos haciendo una transformación. Nos estamos regresando. La raíz, recordemos que es más menos. Este radical, esto que tenemos aquí, es más menos. Bien. Explorando el camino del más, no tiene solución el problema. Si nosotros tenemos una raíz cuadrada de esta manera. ¿Cuál es el camino de inversión? El positivo, perdón, el negativo o el positivo. Cuando despejamos, cuando obtenemos una raíz cuadrada para anular un término al cuadrado, esto se presenta. Esto puede ser b igual a más esto que tenemos aquí o b igual a menos esto que tenemos aquí. Si b es igual a menos esto, no hay solución. Esto que estoy mencionando aquí se los dejo para que lo verifiquen. A partir de lo que voy a hacer de este punto, en lugar de que trabajar el menos, ustedes trabajan el más y van a ver a dónde llegamos. Hay una inconsistencia, pues estamos yéndonos por el camino de inversión equivocado, ¿sí? Esto es bien interesante cuando se trabaja en matemáticas con raíces cuadradas. Esto es bien interesante y luego nos confundimos y podemos llegar a inconsistencias que no son tales, pero que nos parecen porque pues no estamos acostumbrados a trabajar con ese tipo de tópicos. Las matemáticas son bien importantes en ingeniería. Conocer estos aspectos, iba a decir finos, puntuales de la ingeniería, de la matemática, es fundamental al resolver problemas en ingeniería. Bien, continuamos, ¿sí? Bueno, pues la velocidad v, ¿qué es? La velocidad que es, pues es dx en dt, ¿no? No me responde esto porque aquí está. Velocidad de x en dt. Nuevamente agrupamos variables, la x con su diferencial y la dt sola. Y la resolución de la integración de esta expresión nos permite calcular el tiempo que tarda nuestra partícula en llegar al origen. Aquí esto lo vamos a acomodar, menos que está debajo lo vamos a acomodar. Bueno, aquí todavía no. Vamos a integrar desde a, límite inferior, a hasta 0. Vamos de a a 0. Este es el sentido de la integración. Invertimos los límites de integración y se cambia este negativo y nos queda de esta forma. ¿Sí? Recordar que integral de a a b es igual a menos integral de b a a. Eso se trabaja en el cálculo integral. Entonces, pues vamos a acomodar nuestra integral. Ya esa constante la ponemos de coeficiente de la integral y esto nos queda de esta manera. ¿Sí? De 0 a a. Entonces, hacemos un cambio de variable. Logaritmo natural de a sobre x igual a u. Esto implica que a sobre x sea e a la u. ¿Sí? Implica, bueno, despejamos a igual a x e a la u y finalmente x será a e a la menos u. De tal manera que el diferencial será menos a e a la menos u. Y hacemos ese cambio de variable en nuestra integral. 1 sobre raíz de u de x
menos AE a la menos U. El menos A sale y nos queda esta integral, ¿sí? E a la menos U sobre raíz de U. Y lo demás de afuera, pues es constante, ¿no? Entonces, aquí regresamos a nuestra integral. Como estábamos en X, los límites son de 0 a en X. Hay que transformarlos, ¿sí? UX, cuando X tiende a 0, U tiende a infinito. En el sentido de que se hace tan grande como se quiera. Sería el logaritmo natural de A sobre 0, U tiende a infinito. Y cuando X tiende a A sobre A es igual, U es igual a 0, tiende a 0. Por lo tanto, esta integral nos queda de infinito a 0. Nuevamente volteamos los límites de integración y nos queda este negativo, se va. En lugar de menos infinito a 0, es de 0 a infinito. Subimos el radical, lo expresamos como exponente fraccionario y llegamos a esta integral. Una función, una integral que no tiene solución analítica, como lo hemos comentado en varias ocasiones, y como lo visualizamos en el tema 1. Esta integral no tiene solución analítica, sin embargo, nos aparece como solución de un problema. ¿Qué hacer? Para efectos de aproximar valores se utilizan las series. Para efecto de expresar el resultado, este resultado, esta integral, dijimos, pertenece a la clase o al tipo de funciones llamadas funciones integrales. Esa integral define nuestra función gamma. Aparece como resultado de la solución de un problema. La integral no tiene solución analítica. Entonces la bautizamos porque la necesitamos para expresar la solución de nuestro problema. Así se manejan las funciones integrales que aparecen como solución de problemas cuasi reales, vamos a llamarle así, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra función gamma de X, luego gamma de N es igual a esto. Así se define. Integral 0 a infinito, T a la X menos 1, E a la menos T. ¿Sí? Esta es la gráfica. Viene declarada en el MATLAB. El MATLAB te trabaja la función gamma. ¿Sí? Entonces, pues vamos a trabajar la función gamma. Gamma de N. Integral de T a la N menos 1, E a la menos T. ¿Sí? Para N positiva. Se le da por ahí esa restricción, pero vamos a ver enseguida qué sucede, ¿sí? Bien, pues vamos a hacer el estudio a partir de la función gamma n más 1. Se recomienda hacerlo así para visualizar los resultados. N más 1 irá en lugar de n. La función de gamma de n más 1 es t a la n más 1 menos 1. Nos queda esto, ¿sí? Esta integral vamos a resolverla por partes. U será t a la n, de tal manera que de U será nt a la n menos 1. De B va a ser e a la menos t. B será menos e a la menos t. Y planteamos la solución de esta integral. U por B menos integral de B de U. Aquí está U por B. U por B menos integral de B de U. Estamos tomando límites de 0 a infinito. Este U por B se evalúa en 0. En 0 es 0 por la T. Y en infinito es 0 por el E a la menos T. Entonces este término desaparece, el negativo con el negativo, y esto nos queda, sacamos la N como N E a la menos T, T a la N menos 1. Este menos con el menos de la fórmula se va. La constante n la sacamos.
Y esto por definición, ¿qué es? Gamma de n. ¿Sí? Es decir, gamma de n más 1 es igual a n por gamma de n. Si hacemos esta integral que tengo yo aquí de la misma manera, vamos a obtener que gamma de n, ojo, n más 1, n va a ser n menos 1 por gamma n menos 1. Si continuamos el proceso, encontramos que gamma de n menos 1 va a ser n menos 2 gamma de n menos 2. Es decir, gamma de n más 1 va a ser n por n menos 1 por n menos 2 hasta gamma de 0. Es decir, gamma de n más 1 es n factorial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es decir, gamma de 5, 4 factorial, gamma de 10, 9 factorial, etc. Esta es una curiosidad o es una propiedad, se utiliza poco con los naturales, pero encontramos lo siguiente asociado a la función gamma. Gamma de 1 medio, que va a ser integral de 0 a infinito, t a la 1 medio menos 1, ¿sí? N menos 1, gamma de n menos 1. Es decir, t a la menos 1 medio, e a la menos t. Y aquí aparece una cosa bien interesante. Nuevamente, esta integral indefinida no tiene solución analítica. Sin embargo, la integral definida sí existe y es igual a raíz de pi. Es decir, gamma 1 medio es raíz de pi. La forma en que se resuelve esta integral es bien ingeniosa. Sí, es bien ingeniosa, es interesante. Yo recomiendo, la dejo como actividad al final, si no me equivoco por ahí, ¿no? Gamma de 1 medio de raíz de pi. Ah, caray, gamma de 1 medio. Habíamos dicho que gamma de n era n menos 1 factorial. Entonces, gamma de 1 medio va a ser 1 medio menos 1 factorial. Ah, carambas, eso como que no tiene sentido. Eso queda para la reflexión. Nos estamos adentrando en factoriales de racionales, pues factorial de 4, pues 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 1 medio o de 3 medios. Interesante la cuestión. Bien, entonces teníamos que nuestro tiempo era igual a esta integral. Y justamente este u a la menos 1 medio, ¿sí? Es el gamma de 1 medio, es decir, el tiempo que tarda la partícula en llegar al origen es este coeficiente por gamma de 1 medio. La integral es gamma de 1 medio, ¿sí? Y eso es igual a raíz de pi. Este es el tiempo que tarda esa partícula para llegar al origen, moviéndose bajo estas condiciones. A, que es el punto de partida, raíz de m, que es la masa puntual de la partícula, por pi por 2 por c, que c se obtiene tomando por ahí algún valor en algún instante determinado desde que se inicia el movimiento. Aquí no sería instante, sería posición. Dijimos que para x igual a a, la velocidad era 0. Bueno, para x igual a medios, veremos cuál es la velocidad y de esa manera se obtiene c, ¿sí? Y este sería el origen, uno de los orígenes de la función gamma, y así se trabaja. Aquí yo recomiendo algunas actividades que son para que ustedes las realicen y hagan matemáticas. Esto, demuestre que gamma de 1 medio es raíz de pi, es decir, resolver la integral que les indiqué. Eso viene en el internet, no tiene ninguna dificultad. Aquí lo interesante es que comprendas la estrategia para resolverla, ¿sí?
demuestre que gamma de n es igual a n menos 1 factorial. Es lo que yo lo hice para n más 1, pues tú hazlo para n. Yo después lo inferí. O sí, lo inferí. Calcule factorial de 7 medios. ¿A qué va a ser igual? Factorial de un número racional. A carambas. Demuestre que la transformada de Laplace de t a la menos 1 medio, o sea, 1 sobre raíz de t, que definitivamente no es una función de orden exponencial. Y sin embargo, su transformada existe. Raíz de pi sobre s. Y que la transformada de raíz de t, nuevamente, una función que no es de orden exponencial, es raíz de pi 2s a la 3 medios. Y esto es lo que se refiere a la función gamma, una función bastante interesante con sus aspectos particulares a explorar. Por ejemplo, esto, si lo haces, te ayuda bastante en la construcción del conocimiento matemático. Obtener este factorial también. Hay una fórmula en los formularios grandes para encontrar transformadas de Laplace de t a la n con, le llaman t a la alfa, con alfa racional. De aquí se deduce. Obtener estas transformadas, pues implica no resolver integrales, sino utilizar la función gamma. Aquí no vas a resolver la integral. Tú planteas la integral que define la transformada, pero eso se convierte en una función gamma y así la resuelves, ¿sí? Y bueno, pues esto sería todo lo que corresponde a este tema de función gamma. Es algo que siempre veo en clase presencial. Por ahí los jóvenes se prenden de esto y siguen trabajando. Y pues no queda como siempre agradecerles su atención, con la expectativa de siempre de que les sirvan estos videos que estamos construyendo, e invitarlos a seguir al pendiente de las demás actividades que iremos subiendo paulatinamente a el canal. Nos vemos, jóvenes, que sigan pasando muy buen día y hasta la próxima.